Nadie en la finca estaba preparado para lo que iba a decir ese niño. Tenía hambre, tenía barro en los pies, y llevaba una verdad que no figuraba en ningún documento. Cuando alzó la voz, el hombre más poderoso de la región se quedó inmóvil. Porque algunas palabras no piden permiso, y otras llegan para romperlo todo. En la madrugada, la lluvia tenía la misma paciencia que la injusticia. Golpeaba las tablas, se arrastraba por los dinteles y marcaba con lodo las huellas de quienes ya no podían volver a entrar. Una tiznada línea de tiza en la puerta, la misma con la que Thomas dibujaba mapas de cosechas para que las niñas aprendieran los días de siembra. Ahora servía como la firma muda de un decreto que no necesitaba juzgado. Hombres con capas y botas largas hablaban en voz baja. Uno de ellos alzó un pergamino y leyó con la serenidad de quien rompe platillos, papeles con sellos, cera negra seca, una caligrafía que imitaba la mano de Thomas, pero que no era su mano. Roderick sonrió sin gratitud. Beatriz estaba mojada hasta la médula y su rabia no tenía forma sonora. Era una línea recta en su pecho, una fibra que no cedía. Miró la casa que fue de Thomas y de ella durante 15 inviernos y sintió cómo cada cosa que no era suya se volvía deuda. Le quitaron el pequeño cofre con las cuentas, la mesa de la cocina que Thomas había lijado con paciencia y la caja donde guardaba el trozo de plomo con un ave estampada. Un juguete que le habían dado una vez, muchas lunas atrás. Tomaron también al ganado menor, las herramientas, la higuera que daba sombra a la bañera de madera. Dejaron, sin embargo, la tiza marcada en el umbral como recordatorio de que el mundo puede escribir sobre la esperanza y borrarla cuando conviene. Cornelia la mayor se puso delante de sus hermanas como si fuera un alfiler clavado a la tierra, los hombros tensos, el abrigo empapado bajo la tormenta. María apretaba una manta alrededor de la pequeña Sophie, que aún no comprendía por completo por qué su casa dejaba de ser casa. El silencio de Lucas era distinto, no una ausencia, sino un hueco lleno de hambre. Comía con manos temblorosas un pedazo de pan seco, repartiendo migas como quien administra la escasez. La lluvia le pegaba al rostro, y sus ojos cuando miraban a Beatriz eran de alguien que aprendió a medir el dolor sin ruidos. «Llévense lo que quieran», dijo Beatriz con la voz de quien no ofrecerá el pecho de sus hijas en pago. «Pero no toquen las cosas pequeñas, el resto lo podrán lavar con su barro cuando les haga falta». Roderick ladeó la cabeza como quien escucha la noticia de una cosecha perdida y no siente nada. Había dejado fuera las palabras que realmente pensaba. Su poder era una red de firmas y complacencias. No era necesario alzar la mano para arrebatar una vida. Bastaba con que el papel dijera que pertenecía a otro. Después, cuando los hombres se marcharon con el paso de las bestias y el ruido metálico de las cerraduras que cambiaban de dueño, Beatriz recogió en silencio lo que pudo salvar. Una cucharilla abollada, la aguja para arreglar calcetines, la tablita donde Thomas había tallado una lista de nombres. Guardó también, en lo más íntimo de su ropa, el trocito de plomo con el ave, lo más parecido a un juramento que quedaba de otra época. No habló de las razones por las que lo tenía. A veces, las cosas viejas sirven para recordar lo que uno prometió no repetir. Salir fue aprender a nombrar la pérdida con los pies. Caminó con sus hijas por senderos que conocía de memoria, pisando el barro que la lluvia convirtió en espejo. El cielo, a esas horas, parecía dispuesto a borrar huellas. Sin embargo, cada paso dejaba una marca, un rastro de indignación. Beatriz sentía el frío hasta en los huesos, pero más hondo que el frío estaba la necesidad de ofrecer a sus hijas algo que no era nada romántico: seguridad. La dignidad, para ella, comenzaba con pan y techo. Hallaron la higuera un poco más lejos,
una arboleda emergente donde las raíces sostenían la tierra y las hojas ofrecían una media luna de refugio. Era un tronco viejo, ancho como el pecho de un hombre, lleno de cicatrices. Allí, bajo la lluvia, Beatriz encendió una chispa con un pedazo de yesca que guardaba en un bolsillo. El fuego olía a humo y a recuerdos. Se sentaron alrededor de una tabla, las niñas acurrucadas, Lucas a un lado quejándose en silencio al romper el pan duro. La higuera crujía cuando el viento le contaba al cielo lo que había pasado. Recordar a Thomas era como abrir una puerta que no chirriaba, porque Thomas no era un fantasma ruidoso. Era la ausencia concreta de quien pulía las tapas de las cajas y marcaba los días de lluvia con una voz que enseñaba calma. Beatriz, mientras les daba a las niñas el pedazo de pan, recordaba la manera en que Thomas le había enseñado a leer la escritura cursiva, a diferenciar una rúbrica verdadera de una falsificación burda. Las manos mienten, le decía, pero la memoria de la tinta no. Habían pensado que la ley estaba del lado de la verdad cuando él vivía. Ahora la tinta tenía una voz otra. Si esta historia te toca, si quieres saber cómo la dignidad se cuela entre las rendijas del poder, quédate con nosotros. Lo que sigue no es un milagro, es una pelea por lo que es justo. La noche fue clara en su rabia. Los niños dormían con la cabeza sobre las rodillas de Cornelia, y Beatriz velaba con los ojos abiertos, viendo pasar sombras. Fue Sofía, siempre pendiente de las cosas que se movían, quien oyó primero el ruido en el sendero, un quejido, un ruido que no era del viento. Salió con el abrigo mal cerrado y vio, entre la lluvia, la silueta de un hombre tendido junto al camino. Al principio creyó que era un animal o un tronco. Al acercarse, la luz tenue de una lámpara que alguien había dejado encendida mostró un rostro que no era desconocido para la aldea por su distancia. La frente ancha, la barbilla fuerte, la mano con un anillo pesado. El hombre estaba herido. La sombra del barro cubría su ropa elegante. Trajeron al desconocido bajo la higuera. Tenía un corte en la sien, la respiración entrecortada, y en el dedo, como una ofrenda a su origen, un anillo con un sello martillado, un ave con las alas desplegadas, el mismo relieve que años atrás cantó en las leyendas del lugar. La cera seca en su camisa hablaba de un saco de cartas, de sellos y de poder. La cera, curada y negra, parecía una palabra que no quería pronunciarse. No preguntó su nombre. Beatriz esperaba que dijera algo como «Soy uno de los que os quitaron la casa», o «Soy quien ordenó», pero lo que salió de su boca fue un hilo de voz que olía a sorpresa y a vergüenza. Cuando recuperó un poco de aire, negó con la cabeza, como si no entendiera cómo la fortuna le había dado la espalda. No supo explicar cómo terminó en el lodazal. Dijo que lo habían alcanzado a caballo, que hubo un tropiezo, una emboscada tal vez, que el mundo no siempre guarda su cordura. No mintió. Tampoco contó toda la verdad. Lo llamaron Alaric por la manera en que lo nombraron en los corrillos del pueblo, el hacendado, el de la casa grande en la colina, el de las cuentas que cruzaban el río como puentes a otros ríos. Beatriz miró el anillo y por un instante no vio en él amenaza sino herida. Lo cuidó como cuidaba a sus hijas, con manos que no pedían permiso. Le limpió la herida con agua caliente, con la misma calidez con la que se lava un plato que contiene la última sopa. Colocó compresas de tela, apretó sin decir su nombre. El hombre dejó que lo hiciera. Cuando lo tapó con una manta, la cabeza del herido se volvió hacia Lucas, y por primera vez el chico alzó la vista y le ofreció el pan con 2 dedos. Alaric, rígido por orgullo, aceptó el pan con torpeza y dignidad. Había en él un orgullo que no se disolvía con el dolor. Parecía persuadirse a sí mismo, como si ordenara su corazón a comportarse como siempre lo había hecho. Sin embargo, esa noche, en la cabaña bajo la higuera,
Cuando Sophie le contó que habían sido desalojadas y le señaló la tiza en su puerta imaginaria, su orgullo vaciló. No porque tuviera la culpa inmediata, sino porque la vista de la placa negra del sello lo devolvía a un pasado de papeles, de decisiones tomadas en despachos donde la distancia borraba los rostros de quienes pagaban las consecuencias. «No quiero compasión», dijo él, con la voz como si fuera un candil que se apaga. Solo un agua caliente y silencio. Beatriz no sabía si fiarse de las palabras de un hombre con sello, pero sí sabía qué podía hacer con las manos. Preparó un bálsamo con alquimias humildes, hojas machacadas, agua hirviendo, la cera que quedó de velas viejas. Le enseñó a las niñas a no idealizar la figura de quien estaba herido. «Lo cuidamos porque somos humanos», les dijo, «no porque deba algo por ello». No quería deuda. Quería, simplemente, que los gestos sencillos sostuvieran una noche más. Los días que siguieron fueron de una domesticidad desordenada. Alaric dormía y despertaba con lentitud. A veces hablaba en sueños sobre papeles, sobre una firma que no encontraba. Por otros momentos solo decía nombres de tierras que le sonaban a concierto lejano. Empezó a ayudar en tareas pequeñas cuando ya no podía sostener el orgullo. Cortaba leña con manos torpes, aprendía a mover el cántaro sin derramar. Las niñas, curiosas, le enseñaban a pelar papas y a atar cordones. Cornelia le pidió una vez, con la frialdad de quien no tiene nada que ofrecer, que no se convirtiera en la sombra que decida por ellas. «No necesitamos que nos salve», le dijo. «Necesitamos que respete que nosotros somos quienes ya somos». Alaric, por su parte, no ofreció grandes palabras en respuesta. Su mirada era un tablero con piezas que no encontraba cómo encajar. El golpe lo había dejado aturdido, pero había algo más. Una sensación como un reloj que volvía a latir en un punto viejo. Una tarde, limpiando la ropa que había llevado consigo, encontró entre las cosas de Beatriz una pequeña caja de madera, pulida por manos que amanecieron muchas veces. Al abrirla, no esperaba hallar nada que se quedara clavado como una astilla en la memoria. Dentro había el trocito de plomo con el ave estampada. Un ídolo pequeño, negro por el uso. Lo tocó con dedos que recordaban otras manos, y no escuchó nada más que el latir de su propio pecho. Quiso preguntar. No lo hizo. Miró a las niñas dormidas y pensó en cómo los años ajustan las cuentas. Recordó, de forma fragmentaria, una noche en la que una risa, pequeña y áspera como la madera, le ofreció una gracia que no supo nombrar. No podía decir si aquello era arrepentimiento o asombro. Era, sin embargo, un comienzo de algo que no sabía si merecía su nombre. En el pueblo, las noticias ruedan como se vadea el agua de un río, salpican y se secan. Roderick, en la penumbra de la casa que ahora ostentaba como título, dejó correr rumores que se volvieron más gruesos con cada trago de vino. Contó que la familia de Thomas no había sabido reclamar sus derechos a tiempo, que la firma era legítima, que ahora el negocio era otro, y la rueda debía seguir girando. Contrató a un escribano con mano fina, compró la complicidad de un gremio pequeño, puso por delante un escudo de normalidad para que nadie preguntara demasiado. Entre sus gestos había una ambición precisa, convertir la mueca de triunfo en algo perdurable. Pero las cosas que se esconden encuentran a quien las sostiene y no desaparecen del todo. Alaric, en la cabaña, empezó a hojear los diarios que aparecían en el pueblo y a preguntar con una torpeza nueva por las firmas y sellos que tantas veces había confiado. Al principio su interés fue profesional, después, sin saber cómo, se volvió personal. Había un hueco en la memoria que se abría como un paño húmedo, una célula de responsabilidad que no se sabía si pertenecía al señor de la casa grande o a un hombre que dejó pasar cosas por miedo más que por maldad. Lucas, mientras tanto,
Comenzaba a afirmar pequeñas posesiones, una rama con la que hacía caballos, la manera de atarse el cabello con un cordel. Hablaba poco. Cuando lo hacía, sus palabras eran como monedas guardadas. A veces reía de golpe, como si una chispa le alcanzara por dentro. Otras se quedaba mirando la distancia como si viera a alguien que no volvía. Había en él rastros de algo que Beatriz conocía bien. La memoria de una caricia que no se pronuncia, la herida que no duele con palabras. Alaric lo observaba en silencio. Había en la forma de Lucas algo que le movía el aire alrededor del corazón. No era solo el parecido, era una manera de sostener la boca al comer, una inclinación de la cabeza que le resultaba insoportablemente familiar. Una tarde, cuando el hombre salió al borde del río para lanzar una piedra que no podía alcanzar, encontró un juguete enterrado entre los sedimentos, el mismo plomo con el ave, oxidado, el borde mordido. Lo recogió con las manos temblorosas y lo sostuvo como quien sostiene un juramento. A partir de entonces, la estancia compartida fue una sucesión de silencios que querían nombrar. Beatriz, cuando notó la mirada de Alaric hacia Lucas, no creyó que fuera casualidad. Ella sabía de miradas que intentan leer la faz de la vida. También sabía que una acusación abierta podía exponer a su hijo a peligros que no podía medir. Había escondido la verdad no por cobardía, sino por la manera en que los hombres poderosos convierten la vergüenza en arma. Había, sin embargo, llegado el momento en que la verdad, siquiera aquella que late en los gestos, no podía permanecer más tiempo solo en el silencio. No dijeron nada. Prepararon la comida, repartieron tareas, pero la noche quedó con una vibración más densa, como si algo escondido hubiera rozado la superficie de lo cotidiano. Alaric, en su cama improvisada, no dormía. A través de la madera, escuchaba el latido de las niñas y el respirar de Beatriz. Pensaba en los documentos que Roderick había usado para desplazar a la familia. Pensaba en su sello, en aquellas cartas que quizá habían viajado por manos serviles, en cómo el mundo legal podía ser tan frágil como una hoja de papel en manos de quien no tiene compasión. El amanecer llegó con una claridad que punzaba. En la cabaña, Lucas despertó primero y fue a la orilla del río a mojar la cara. Alaric lo vio de lejos, y el viento llevó sobre la superficie del agua la imagen de un niño cuyo perfil parecía recordar a alguien que él no había nombrado en años. Se acercó sin hacer ruido. Beatriz estaba afuera, con la canasta al hombro. Al sentir la presencia de Alaric, apretó la mandíbula, preparada para lo que fuera: confesión, gesto de poder, provocación. En lugar de eso, Alaric puso la mano sobre la cabeza del niño con la delicadeza de quien no quiere borrar huellas. Fue un gesto pequeño, pero contuvo el pulso de una posibilidad. Beatriz, que había vivido tanto tiempo al borde de las decisiones, supo que aquel toque podía ser el comienzo de una cosa enorme o la ruina de todo. No retrocedió. No permitió tampoco que el hombre creyera que por ese gesto se redimía del mundo. Hizo lo que siempre hizo. Midió los riesgos, protegió a sus hijas y guardó dentro de sí la llave de las preguntas que un día exigirían palabras. Alaric, por su parte, experimentó por primera vez la sensación de que una verdad que no es del todo suya lo llamaba a asumir algo que iba más allá de la ley. Era la posibilidad de reparar, de mirar hacia aquello que había sido descuidado no por un monstruo único, sino por una cadena de descuidos. No era héroe, no quería serlo. Era un hombre que había caído del caballo de su orgullo y que ahora veía, en la humildad de una familia expulsada, la medida exacta de lo que la tierra podía darle o quitarle. En la aldea comenzaron a llegar bocas curiosas. Vieron al hacendado cojeando, vieron a Beatriz y su mujer curando con manos sin guantes. Se tejía alrededor una nueva historia.
la del hombre herido al que cuidaba la mujer despojada. Roderick, que olfatea las oportunidades, dejó caer comentarios que arañaban la reputación como quien deja migas en la mesa para que otros las recojan. Dijo que la aparición de Alaric en la cabaña era una artimaña, que quería presentarse como víctima para recuperar la simpatía. Otros, por miedo o interés, callaron. La duda, sin embargo, no se instaura por rumores, sino por pruebas. Mientras tanto, Beatriz tomó algo que, en su bolsillo, ardía. La convicción de que las cosas no se arreglan con la mano extendida del poderoso. Se arreglan con papeles, con testimonios, con la comunidad que no permite que una firma borre una vida. Pero también sabía que las pruebas no siempre hablan. A veces necesitan una voz que las sustente, y esa voz a menudo sale de la boca de quien menos se espera. Alaric una tarde encontró entre las pertenencias de Beatriz una carta doblada, vieja, las esquinas mordidas por el tiempo. No era más que un fragmento tan simple como una anotación en una libreta. Un nombre, un lugar, una fecha que no tenía peso legal pero sí memoria. La ley, pensó, se apoya en tinta, la verdad en cambio se sostiene en manos. No podía decidir aún qué haría con aquella carta. Lo único claro era que por primera vez la cera en su anillo le pesaba de una forma distinta. No como símbolo de poder, sino como recuerdo de algo que podría pertenecerle o no, pero que de una u otra manera exigía ser mirado a la cara. El viento que cruzaba la higuera parecía traer consigo anuncios invisibles. En la sala común, donde el pueblo comía y discutía, alguien comentaría más tarde que la llegada de Alaric podría cambiar el destino de las tierras. Otros, que la noche en la que Beatriz lo curó no había sido accidente sino un revés del destino. Nadie, en ese momento, sabía que detrás del gesto de un niño dando un trozo de pan había semillas que germinarían frente a una mesa pública, y que la palabra de ese niño sería suficiente para detener el lenguaje de la cera negra. Esa fue la primera vez que Alaric quedó paralizado por algo que no era el dolor físico, la posibilidad de una paternidad no dicho, la sombra de un pasado que podría traer a luz olvidos incómodos. No pronunció nada, solo miró el trozo de plomo con el ave estampada y lo sintió como un compás que vuelve a marcar el ritmo que el destino había interrumpido. La paralización fue privada, apenas un temblor en los dedos. Sin embargo, en ella ya se abría la grieta por donde más adelante la palabra de un niño podría atravesar la sala de justicia. Beatriz, siempre atenta, notó el gesto y apartó la mirada. Ella no lo hacía por miedo a la verdad, sino por saber que la verdad, como la tierra, pide tiempo para arraigar. No se permitiría tampoco que su hijo fuera convertido en instrumento de expiación o de propaganda. Si la paternidad de Lucas era algo que debía decirse, que se dijera con cautela. Si no lo era, la dignidad de su familia no debía ser hipotecada por un reconocimiento apresurado. La higuera siguió siendo el refugio temporal donde se tejieron las primeras retamas de confianza entre quien había sido herido por la vida y quien había sido herida por la ley. No hubo reconciliación inmediata, hubo, en cambio, un acuerdo tácito. Trabajar codo a codo en la cabaña, alimentarse de la misma sopa, no hablar de lo que no fuese necesario. Fuera de ese refugio la aldea volvía a su rutina. Dentro, las piezas empezaban a moverse en silencio, como si un avance discreto de la verdad hubiera comenzado a preparar el terreno para la confrontación que vendría. El día en que Alaric limpió por primera vez la mesa y, sin querer, dejó el anillo sobre la tablita donde Thomas había garabateado nombres, Cornelia lo observó con la misma dureza con la que se mira la piedra antes de lanzarla. Había en ella la determinación de quien sabe que ese anillo podía abrir puertas o cerrar otras. Beatriz, que hacía tiempo había aprendido a leer rostros como quien lee la lluvia en los charcos, se acercó,
y tomó la mano del hombre. Sus dedos eran callosos, los suyos, más templados por el trabajo de la casa y la ternura. «Las cosas no se arreglan solo con perdones», le dijo. «Se arreglan con pruebas y con acuerdos que nos protejan». Alaric asintió sin decir más. Comprendió que pedir perdón no lo eximía de su obligación de procurar reparación. También comprendió que la reparación, si quería ser honesta, no podría venir solo de él. Se necesitaba la comunidad, se necesitaba un proceso que no fuera espectáculo, y sobre todo se necesitaba que la voz de un niño, esa voz callada que veía cada noche en la cabaña, pudiera algún día decir lo que necesitara decir. La pregunta quedó flotando sobre la mesa como un vaso vacío. ¿Qué haría Alaric con la posibilidad que empezaba a nacer? ¿Se internaría en los pasillos fríos del poder para enderezar lo que estuvo torcido? ¿O se limitaría a mirar desde la colina como tantas veces quien tiene los papeles y no el corazón? Beatriz, fiel a sí misma, movió los hilos pequeños. Tejió alianzas con vecinos, habló con Berta la nodriza, una mujer que nunca olvida nombres. Evitó que Lucas fuera centro de miradas indiscretas. Preparó, sin que pareciera que se preparaba, la batalla larga que requería la verdad. Y mientras el sol descendía, el anillo brilló una vez, en la palmada de Alaric, antes de ser guardado. Él miró a la cabaña, a las niñas, a Beatriz, y por un instante entendió que la palabra padre no se resuelve con posesión, sino con responsabilidad. La sensación le dejó un frío en la nuca que no era culpa ni alivio, sino límite, algo que lo obligaba a pensar en los pasos que debía dar. La historia, en ese momento, no pedía certezas, pedía tiempo, paciencia y coraje. Pedía que la comunidad dejara de delegar la justicia a las manos más fuertes y empezara a sostener la verdad entre varias. La cera negra en los documentos de Roderick no desaparecería por un gesto de nobleza. Necesitaría la clara evidencia de firmas, testigos y quizá la palabra de alguien pequeño que no sabe medir ironías. Por eso, cuando el viento llevó la voz de Sophie canturreando a su hermano una canción que hablaba de árboles y de regreso, nadie en la cabaña aún podía prever que el día en que Lucas dijera una frase sería un día en que todo quedaría en suspensión. Por ahora, lo único firme era el cuidado, una sopa, un vendaje, una mirada que no cedía. Afuera, la aldea continuó con su rumor y su precaución. Roderick clavó su bandera en la casa ajena y se permitió el lujo de creer que la posición lo blindaba. Pero las cosas no suelen someterse sin ruido. Se resisten en los rincones, en las manos que no quieren callar, en la memoria de una madre que no acepta que la dignidad de sus hijas se convierta en moneda de cambio. En la cabaña, bajo la higuera, algo se estaba gestando que necesitaría más que un hombre para resolverse. Una comunidad que entendiera que la justicia es proceso, no un golpe de efecto. Esa noche, mientras la lluvia volvía a lavar las tablas, Alaric se quedó despierto mirando el anillo. No lo veía ya como símbolo de dominio, sino como una llave que quizá abría una puerta cerrada sobre su propia historia. No sabía aún si la cruzaría. Beatriz, al verlo así, pensó en Thomas y en su promesa de no permitir que el miedo fuera guía. Sabía que lo que venía exigiría paciencia, documentos, calígrafos, testigos que dijeran la verdad con voz clara. Sabía también que, en el camino, la voz de Lucas podía ser el hilo que desarmara la mentira o el bálsamo que sanara un abandono. La noche cerró con la promesa tácita de una disputa que no sería rápida. El anillo quedó sobre la mesita, la higuera siguió protegiendo el refugio, y Beatriz, con las manos humeantes de la sopa, nació cada vez más firme en la convicción de que la reparación no vendría de la moneda del poderoso, sino del esfuerzo de quienes no se habían vencido. En el fondo, ambos sabían que el ruido mayor aún no había llegado,
que la palabra que pondría todo en pausa no sería dicha por él ni por ella, sino por un niño cuya voz, hasta entonces, había sido un susurro. Y esa espera, más que miedo, era carbón que encendía la resolución de cada uno. El día de la audiencia llegó con la misma calma tensa de los viejos relojes, sin ruido, pero con la certeza de que algo dentro de ellos se había movido. La plaza frente al castillo se llenó de mesas y de manteles que crujían. La gente trajo sillas de madera, mantas y algo para compartir. Era un banquete hecho de dos deseos contrapuestos: aparentar normalidad y ejercer juicio. Las ramas de la higuera, lejos, agitaban sus hojas como si quisieran asistir también a la sesión. Beatriz caminó junto a sus hijas por el sendero de barro hasta la puerta del salón, con el trocito de plomo guardado en un bolsillo como aguja que cosía su valor. No llevaba trajes ni coronas. Vestía la ropa de quien trabaja la tierra. El delantal con manchas que contaban cenas compartidas, las manos ásperas que no pedían piedad, sino certezas. Cornelia la seguía firme, con la mirada que ya había aprendido a medir la mentira. María se mantenía cerca, con una libreta donde anotaba nombres y detalles como si fuera una contadora de memoria. Sofía, con la cabecita llena de preguntas, apretaba la mano de su madre con fuerza. Alaric llegó apoyado en su bastón, con el anillo guardado en el bolsillo interior de la chaqueta como un secreto que no sabía si debía sacar. Había pedido a unos pocos hombres de confianza que lo acompañaran, pero le habían dejado espacio para entrar solo al salón. Era su casa, y eso lo hacía doblemente complejo. Sus pasos eran lentos, como si quisiera medir cada paso con la precisión de quien repara una habitación entera de polvo. Roderick apareció con su sonrisa de siempre, una máscara que no le cabía en la cara. Había traído al escribano que había forjado los papeles, el que arrinconaba la verdad con trazos finos y seguros. A su lado, algunos hombres de negocios murmuraban en voz baja, calculando la ganancia de una tierra que cambiaba de manos como se cambia una camisa. Entre la multitud estaban los vecinos comprados y los comprados a medias, los que esperaban la novedad y los que temían perder privilegios. El estrado fue preparado con cuidado: faroles, un pequeño atril para los documentos y una mesa donde la tinta todavía olía a trabajo reciente. Berta, reconocida por todos, ocupó su silla con la calma de quien ha visto muchas vidas cruzar por sus manos. Era mujer de memoria larga. No olvidaba nombres ni voces. Su papel sería clave. No solo conocía la letra de ciertas cartas, sino que había alimentado a niños en cuartos, donde la verdad se confundía con la necesidad. Su testimonio era más que rumor, era anclaje. El experto en caligrafía llegó con sus lentes, su lupa y una caja de herramientas que olía a tinta. Había aprendido a leer la mano de otros como si leyera mapas de ríos. La presión, la forma de la curva, la manera en que una pluma se detiene antes de un punto. Su informe sería técnico y seco, pero los detalles que arrojaría debían tomarse como puntales que sostendrían la balanza. La sala se llenó de miradas expectantes cuando Beatriz llevó al estrado las primeras pruebas. La tablita donde Tomás había garabateado nombres, el trozo de plomo con el ave, la libreta con la nota antigua. No pidió aplausos ni dramatizó. Entregó las cosas como quien pone piedras para construir un puente. Dijo poco. Su voz fue clara y contenida, la de quien ha entendido que la comprobación vence a la emoción. El escribano opuesto presentó su trabajo con una calma imposible. Habló de firmas legítimas, de sellos, de prácticas notarias. Su voz buscó envolver la sala en un manto de certeza técnica. Roderick sonreía cada vez que alguien aplaudía una palabra oficial. Parecía que todo podía comprarse, incluso la memoria. Entonces habló el calígrafo del lado de Beatriz.
Desplegó ante la audiencia muestras, trazos comparativos, el modo en que la cera había sido aplicada por alguien que sabía imitar, pero no sabía el peso que el tiempo deja en una línea. Mostró la hoja manchada de tinta, donde la rúbrica se diluía en un trazo que no coincidía con la mano de Thomas. Señaló la presión de la pluma, la dirección de la inclinación, la falta de ciertas florituras que Thomas siempre ponía en la cola de la letra. No fue un gesto melodramático, fue precisión. En el público, algunos rostros se tensaron, otros miraron a Roderick con nueva desconfianza. Roderick intentó rebatir con testigos comprados, hombres que decían haber presenciado ventas, un apoderado que afirmaba haber visto firma autorizada. Fueron testimonios con la fragilidad de quien habla por monedas. El aire en la sala se volvió más denso. La gente sabía que la justicia no vive de solo una prueba, sino de la acumulación de muchas. En ese punto Berta se levantó. Su voz, al principio baja, se fue apoderando del salón. Habló de un envío de cartas hace años, de sobres que habían olido a polvo de crepúsculo, y de una noche en la que encontró a una mujer empuñando un niño pequeño, temblando, que decía: «Cuídalo, no tengo más manos». No dio nombres que no supiera sostener. Dijo fechas, describió sellos con la memoria de quien había visto cera derretirse en una mesa de cocina. Habló de una nana que cantaba la misma canción que hojeaba ahora la libreta de María. Su relato no acusó con ira. Contó lo que había visto. Ante la sala, eso fue suficiente para mover pesadas que parecían inmóviles. Las manos de Alaric se cerraron hasta palidecer. No dijo nada. No podía aún. Había en su rostro una respiración contenida, como si cada palabra fuese una piedra que podía golpear o sostener. Roderick se mostró airado. La acusación de falsedad no solo lo dejaba sin argumento, lo dejaba sin el ropaje que había tejido para cubrir su ambición. Mientras las evidencias técnicas se acumulaban, la atmósfera fue cambiando. La gente que había llegado dispuesta a creer en la certeza de los papeles, ahora miraba también la escena humana. Las urnas de la memoria fueron llenándose con cosas que no se compran. El recuerdo de Thomas, la palabra de Berta, la tablita con nombres. Era una suma que poco a poco empezaba a inclinar la balanza. Y fue entonces cuando la sala ya respiraba con esa tensión que sabe a espera, que Sophie se acercó a Lucas. Él se había mantenido en silencio casi todo el día, con la comida apretada en la mano, mirando planos y sombras. Beatriz había pedido a Cornelia que cuidara que no se expusiera demasiado. No quería que su hijo se convirtiera en trofeo. Pero los niños tienen una manera de reconocer espacios seguros, y Lucas, que había pasado noches enteras comiendo sin ruido y mirando las manos de quien le daba pan, sintió el hambre que no era solo de estómago, sino de nombre. Sophie puso una mano en su brazo y le habló en voz baja, con la complicidad de quien comparte secretos. «Cuando sea tu momento, di lo que sientes, no lo que piensan». Lucas asintió con la lentitud de quien guarda palabras como si fueran semillas. El clímax no fue un estruendo. Fue una voz pequeña que cortó la sala como una cuchilla fina. «Mamá, él es mi papá». El tiempo, en ese instante, se volvió una página en blanco. Nadie se movió. Las cucharas quedaron detenidas en el aire, los panes intactos sobre las mesas. La frase, sencilla, brutal y exacta, cayó con la claridad del metal. No contenía acusación maliciosa. Era una verdad anuncio, pronunciada con la ingenuidad del hambre, con la certeza del reconocimiento. El niño llamó a Beatriz mamá, como siempre la había llamado. Señaló a Alaric como quien señala una figura en un cuento que por fin sabe cómo termina. El Alaric quedó paralizado. No fue gesto teatral. Cambió su respiración, la mandíbula se le tensó.
Los ojos se abrieron más de lo habitual, como si hubieran descubierto a la vez una razón y un castigo. El anillo que llevaba en el bolsillo vibró a la medida de su latido. Hubo en su rostro un colapso de orgullo y memoria, una mezcla abrupta de asombro y miedo que lo dejó mudo. La paralización, sin embargo, no fue espectacular, fue íntima. Sus manos se llevaron a la boca y por un instante pareció que el mundo se hacía estrecho. En la sala se desplegó un silencio tan grueso que casi se podía oír la tiza. Los que habían venido a calcular ganancias temporales vieron por primera vez la dimensión humana de aquello que discutían. No eran solo títulos, eran cuerpos que habían conocido ausencia. Beatriz, en cambio, no mostró la urgencia de un gesto impulsivo. Contuvo el orgullo de madre que hubiera querido abrazar al niño y miró primero a Alaric. No había en su mirada venganza. Había una pregunta que pesaba más que cualquier halago. ¿Qué haría el hombre al que por azar o por destino un niño señalaba como padre? Alaric se recuperó en parte apoyado en su bastón, con el pulso latiendo en las 100. Dijo apenas un hilo de voz. No lo sabía, no puedo decir que supe. Sus palabras no querían excusarse. Buscaban espacio para una verdad que no podía ser retroactiva. La sala escuchó con la tensión de quien busca una redención no fácil. Roderick, que esperaba el giro que le permitiera atacar, quedó en silencio, porque no se trataba ya de documentos, sino de humanidad. Berta habló de nuevo, con la firmeza de quien pone el lastre en la balanza. Contó de noches en que vio a una mujer con un niño al que nadie reclamaba, y cómo, por miedo o por timidez, había escuchado nombres que se repetían cerca de la casa grande. Dijo que la mujer había hablado de cartas que nunca llegaron y de promesas rotas. No imputó acciones violentas, narró abandono que no es lo mismo que crimen, pero que posee una gravedad moral propia, la indiferencia y la distancia de quienes mandan. El calígrafo terminó sus pruebas, y ante la evidencia técnica, la sala comprendió que los papeles de Roderick estaban construidos para arrebatar no solo tierra, sino también memoria. La mujer que había criado a Lucas, Beatriz, habló en su turno con la serena contundencia de quien ordena los hechos. Explicó cómo había recibido al niño, cómo lo había cobijado, cómo la comunidad sabía de su ser madre. Dijo que Lucas había crecido entre ellas y que, si la verdad biológica surgía ahora, la justicia no podía ser venganza, sino reparación. Entonces, por primera vez, Alaric habló con la claridad austera de quien entiende que su posición exige más que palabras vacías. No buscó eximirse. Dijo que había una parte de la verdad que no conocía, que había olvidado o dejado a un lado, quizá por orgullo o por miedo. Si tengo culpa de haber llamado a la distancia con mi silencio, la pagaré con la verdad, dijo, y su voz tembló con la honestidad de quien abre una puerta difícil. Se abrió un debate legal en el salón, no un espectáculo, sino un trabajo de voces que midieron consecuencias. Se redactaron medidas, revisión exhaustiva de las firmas, anulación de los papeles fraudulentos, hasta que una comisión imparcial pudiera dirimir la cuestión, y sobre todo un encargo público: administrar provisionalmente las tierras con un consejo que incluyera a representantes de la comunidad y a Beatriz. Además, se propuso una compensación que no buscaba monetizar el daño, sino garantizar la autonomía de quienes trabajaban la tierra. Fondos para semillas, para arreglar la casa, para establecer escrituras claras a nombre de la comunidad trabajadora. Roderick no perdió sus golpes. Reclamó, amenazó y habló de apelar a otras instancias. Pero la opinión pública, ahora con la evidencia técnica y la voz de un niño, le resultaba más difícil de manipular. El escribano que había firmado para él quedó señalado, no por un castigo violento, sino por la pérdida de credibilidad. La comunidad, que había callado o se había vendido, comenzó a alzar voces en favor de la restitución.
Beatriz, sentada, fue quien rechazó la idea de una solución puramente paternalista. Rechazó que la restitución consistiera en entregarle llaves y esperar que ella agradeciera con sonrisas. Propuso, con la fuerza de quien conoce cifras y días duros, un plan de administración compartida, escritura a nombre colectivo, con cláusulas que garantizasen la gestión por parte de quienes trabajan la tierra, fondos iniciales para reparar el hogar, la promesa de que Alaric, si tenía responsabilidad, contribuiría con recursos, sí, pero bajo supervisión y no como dádiva. Alaric escuchó y aceptó, no por una búsqueda de halago, sino porque la paralización que había sentido aquel día se había convertido en una claridad que no le permitía otra cosa. Dijo que era justo que se establecieran normas y que pondría los recursos que hicieran falta, pero que no quería imponer, quería reparar. Se ofreció a firmar contratos públicos que establecieran la administración tripartita del lugar por un periodo determinado hasta que la comunidad y Beatriz sintieran que podían sostenerse por sí mismas. La decisión fue formalizada en papel, con la escritura que ya no tendría la sombra de la cera negra, testigos, sellos, notarios imparciales. Se acordó también la protección de los trabajadores, contratos claros, la prohibición de desalojos sin mediación, la obligación de respetar jornadas y salarios. La restitución no fue una bala de oro instantánea, sino un proceso con plazos, medidas de supervisión y la participación activa de la comunidad. En el seno del acuerdo hubo un punto que se discutió con cuidado, la figura de la paternidad de Lucas. Beatriz no lo presentó como venganza ni buscó fama. Lucas, por su parte, dijo lo que sentía. No pidió dinero, solo un nombre que cerrara páginas. Alaric reconoció la posibilidad de que efectivamente hubiese sido su sangre quien dio vida al niño. Pidió pruebas formales si eran necesarias, pero sobre todo pidió el espacio para asumir las consecuencias. Berta y otros testimonios añadieron memoria. Sí, hubo una mujer con un niño que hablaba de promesas rotas. Hubo cartas que no llegaron. No era una acusación de crimen, era la constatación de abandonos que la vida paga con consecuencias. Beatriz insistió en algo rotundo. La paternidad, si se confirmaba, no debía servir de moneda de cambio para negocios. No aceptaría que con su hijo se negociara la administración de una tierra. El pacto quedó claro. Si Alaric quería reparar con honestidad, las medidas serían legales y transparentes, y Beatriz tendría la última palabra en asuntos de crianza y administración doméstica. No quería que la restitución implicara un intercambio de afecto por títulos. Con el acuerdo firmado, la comunidad comenzó a reorganizarse. Hubo reuniones largas donde se discutió cómo repartir la siembra, qué semillas comprar y quién llevaría la contabilidad. Cornelia asumió la responsabilidad de gestionar la bodega comunitaria. Su mano firme, que antes sujetaba una tabla de madera, ahora dirigía entradas y salidas. María, que siempre había amado los nombres y las plantas, decidió estudiar los ciclos de cultivo y anotó nuevas técnicas para mejorar rendimientos. Sophie siguió contando historias junto a la higuera, como si las leyendas fuesen el abono necesario para el nuevo día. Alaric no desapareció en un acto teatral. Se presentó cada mañana con la disposición a trabajar, primero limpiando canales, luego escuchando en las asambleas, más tarde aportando recursos económicos a un fondo comunitario. No pidió ser instalado como señor benevolente. Se sentó a la mesa y dejó que las decisiones se tomaran con la voz de quienes realmente sabían la tierra. En su rostro hubo, a ratos, la sombra de alguien que pedía perdón en forma de trabajo. Roderick sufrió, pero no con violencia. Su prestigio se debilitó, sus posibles aliados evitaron mirarlo, y en la medida en que su influencia disminuyó,
La comunidad se reorganizó sin él. Hubo sanciones legales por falsificación documental. El escribano que había firmado quedó inhabilitado por un tiempo, y los bienes que podía reclamar fueron devueltos. La justicia actuó con mesura y con procesos. No fue teatro de venganza, sino administración de consecuencias. La paternidad de Lucas fue, paso a paso, reconocida en lo que importaba: su identidad. No hubo grandes revelaciones forenses, hubo memoria, testimonios y la voluntad de un hombre que, al verse señalado por la inocencia de un niño, decidió ponerse a la altura de esa responsabilidad. Antes de formalizar cualquier vínculo legal, Alaric pidió tiempo para conocerse realmente como padre. Beatriz, firme, aceptó la posibilidad de que el niño lo llamase por su nombre si así lo sentía, pero dejó claro que su función de madre no se negociaba con la novedad. Con el tiempo, la relación entre Beatriz y Alaric fue tomando una forma lenta y nueva. No fue un romance espectacular ni una redención épica. Fue más parecido a un contrato de cuidado. Ambos comprendieron que lo que tenía que ver con la protección de la familia no podía depender de la gloria del Señor de la casa grande. El compromiso que se construyó entre ellos fue de respeto y condiciones concretas. La tierra se administraría con consejos, los fondos para la comunidad no serían fondos privados, y la casa que un día habían querido arrebatar quedaría en manos de quienes la trabajaban. Hubo un día sencillo y ligeramente festivo en que Alaric y Beatriz acordaron formalizar el compromiso ante la comunidad. No fue una boda de lujos. Fue un acto público donde se pronunciaron promesas administrativas más que piadosas. Se selló un pacto, voluntad de cooperar, responsabilidades escritas y, sobre todo, la garantía de autonomía para Beatriz y sus hijas. Algunos llamaron a aquello una alianza, otros simplemente una manera de poner la fortaleza de un apellido al servicio de una reparación. Para Beatriz fue una decisión práctica. Le ofrecía seguridad material para sus hijas sin renunciar a su libertad. La reparación no se terminó con un papel. Requirió tiempo, control y trabajo. Se implementaron comités de vigilancia. Se crearon mecanismos para que la comunidad pudiera denunciar irregularidades. Se abrían asambleas donde la gente discutía lo que antes se decidía en despachos cerrados. Las medidas, lentas pero firmes, empezaron a transformar el paisaje. La cocina de la casa vieja dejó de ser un lugar donde solo pocos comían. La bodega fue dirigida por quienes conocían la tierra. Los niños volvieron a correr por las veredas sin ese peso terrible de la vergüenza. Lucas cambió también. Sus ojos, antes marcados por la hambre como sombra, aprendieron la medida de la confianza. Empezó a hablar más, a enseñar a otros a atar caballos, a reír con Sofía en la higuera. A veces se acercaba a Alaric como quien busca una respuesta. Otras veces lo miraba de lejos, como si no terminara de comprender la complejidad de los nombres. No se convirtió en bandera ni en arma. Fue un ser que recuperó voz y calor. Berta, que lo veía desde la distancia, sonreía con la satisfacción de quien había sembrado una verdad que finalmente floreció. La comunidad también sanó a su manera. Hubo encuentros en la plaza para compartir pan. Hubo reparaciones en las casas. Se plantaron nuevas hileras de higos junto a la higuera vieja. Las niñas de Beatriz crecieron con nuevas responsabilidades. Cornelia dirigía las entregas. María experimentaba con semillas e infusiones para los campos. Sofía contaba historias que se volvían lejanas si uno las escuchaba con cuidado. La higuera, siempre presente, dejó de ser solo refugio y se convirtió en lugar de memoria. Allí se colgaban las listas de siembra y las fotos de los días de lluvia. En una tarde de otoño, cuando el sol cortaba como cuchillo y la tierra olía a semillas recién enterradas, Alaric llevó a Lucas al borde del río. Le mostró el anillo que había guardado durante tanto tiempo, no como trofeo,
sino como puente. Sin grandilocuencias, le dijo que si quería, podían hablar de lo que significaba ser llamado padre. Lucas miró el anillo, lo tocó y luego miró a Beatriz que, desde la orilla, sostenía el pan que nadie. «Mamá», dijo como siempre, y añadió con la mezcla de orgullo y curiosidad que solo un niño tiene. «Padre es el que comparte pan». Alaric dejó que la palabra lo atravesara, y sin más se sentó a aprender lo que significaba una paternidad hecha de presencia. El tiempo fue cerrando heridas con costuras humanas, no perfectas, pero sinceras. Roderick quedó relegado. Su casa, sin la misma autoridad, se fue vaciando de falsas seguridades. El escribano que había forjado las firmas recibió la sanción que correspondía, y con ello una lección sobre la fragilidad de la mentira cuando la voz colectiva decide no callar. Berta siguió cuidando, recordando nombres y enseñando a los más jóvenes que la memoria no es un lujo, sino una defensa. Hubo un gesto pequeño que para Beatriz significó todo. Una reunión en la que se formalizó que las tierras llevarían, en los papeles y en la práctica, cláusulas que protegían a las mujeres trabajadoras. Fue una victoria lenta, trabajada día a día, sin fanfarrias. Se creó una escuela de oficios para quienes querían aprender a gestionar la tierra sin depender de señores. Se establecieron fondos de emergencia. Se acordó que las decisiones importantes pasarían por una asamblea común. La restitución había dejado de ser un acto simbólico para transformarse en estructura. El epílogo no fue un cuento de hadas, porque nada de aquello lo fue. Fue, en cambio, una sucesión de mañanas en las que la gente cocinaba juntas, de tardes de mercado donde Cornelia negociaba con firmeza, de noches en las que Sophie cantaba a los niños ya sin miedo. Lucas creció entre caballos y libros prestados. Aprendió a escribir su nombre con la mano segura de quien sabe que la tinta no siempre miente, pero que la voz también cuenta. Beatriz no perdió su forma firme. Seguía midiendo los peligros y dirigiendo la casa con la sabiduría de quien conocía el coste de cada pan. Alaric ocupó el lugar que quiso, no el del señor de antaño, sino el de un hombre que aprendió a trabajar para reparar. La higuera, que había sido testigo de la noche del rescate, continuó dando sombra. Allí se reunían los niños para jugar. Allí se colgaban las listas de siembra y las cartas de agradecimiento que llegaban de lejos. Un día, al sentarse bajo su tronco, Beatriz sostuvo el trocito de plomo con el ave. Lo miró como quien mira una cicatriz, no para esconderla, sino para recordar que la memoria sirve de guía. En la plaza la gente empezó a hablar de aquello como algo que se había logrado con paciencia y con reglas, que la restitución fue lenta, que no llegó por milagro, sino por trabajo conjunto. En las conversaciones se repetía una frase que parecía pequeña y fuerte: la dignidad se defiende día a día. Los niños crecieron con eso en la boca. Y cuando la noche caía y las hojas de la higuera crujían como si contaran secretos a la luna, Lucas a veces se acercaba a Beatriz y le decía, con la naturalidad de quien ha recibido lo esencial: «Mamá, gracias». Ella le respondía con una sonrisa que no era la de la riqueza, sino la del horno compartido. Alaric, desde la distancia afectiva que todavía recorría, aprendía cada día lo que significa el peso de ser reconocido. La historia terminó, si es que las historias terminan alguna vez, con la sencillez de una mesa puesta. Había pan o gasa entera que Cornelia había guardado para la ocasión. Había tazas de barro y la risa de los niños que ya no se escondían. Se habló de meses venideros, de planes de siembra y de días de escuela. Alaric entregó en público un documento que consolidaba la administración participativa. Beatriz firmó, no con gratitud servil,
sino con la tranquilidad de quien confía en su propia fuerza. No hubo discursos que pretendieran salvar almas. Hubo palabras concretas y acuerdos palpables. Si algo quedó claro, fue que la verdad no se impone con gritos, sino con constancia, que la justicia tarda, pero cuando se sostiene en comunidad, se vuelve durable, que la voz de un niño puede, con la inocencia de su hambre y su necesidad de nombrar, abrir espacios donde la ley y la memoria se encontraban. Comparte esta historia si crees que la reparación y la dignidad merecen tiempo, trabajo y la voz de los más pequeños como inicio de la verdad.